Ya, entonces comenzamos, ¿ah? Jalo un botón, jalo un text box, pero antes de eso un label, y eso luego lo voy a copiar. Ahí está. Ahora un text box. Ahora un list box. Listo. Entonces en este label debe decir ingrese número de alumnos. Ingrese número de alumnos en su propiedad text. Y ya está ahí. Y este text voy a cambiar su propiedad name, txt número, que se llame txt número, para saber el número de alumnos. Y este botón que va a ser el que va a generar las notas, entonces le voy a poner notas. btn notas. Y en su propiedad text le voy a poner generar notas. Generar notas. O registrar notas, como prefieras, le puedes poner en su propiedad text. Ya está. Y este list box le voy a poner lst, su nombre, en su propiedad name, le pondré lst notas. Y acá van ahí las notas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Luego voy a necesitar otro label, hago una copia, control C, control V. Y acá que este label sí debe tener nombre porque va a ser la respuesta, porque debo calcular el promedio. LBL, respuesta. Y en su propiedad texto le voy a poner promedio es. Promedio es. Listo. Ya está. Entonces debo acá calcular, debo tener otro botón que me permita calcular ese promedio. Después de haber generado, debo calcular ese promedio. ¿Estamos de acuerdo? So, control C, control V, y este va a ser el botón para calcular el promedio. Calcular promedio. Y entonces acá al botón le pondré btn promedio. Lo hago un poco más grande porque no alcanza. Ahora sí, alcanza todo el texto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y no sé dónde está. Ya. Entonces hasta ahí deben tener el diseño. ¿Todos de acuerdo? ¿Ese diseño lo pueden hacer? Ya, empiezo la codificación. Primero con generar notas. ¿No? Entonces voy a declarar una variable int n. Y n va a ser igual a int.parse. ¿Qué cosa? El valor de ese text box, o sea, del txt número, en su propiedad text. ¿Por qué estoy poniendo ese código? Porque estoy recopilando cuántos alumnos va a haber. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, voy a crear una variable aleatorio, ¿no? ¿Con qué se crea una variable aleatorio? Random. Random, le voy a poner, ¿qué le pongo? X, ¿no? Es igual a new random. Abro y cierro paréntesis.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya está. Además, debo tener otra variable que se llame i. ¿Por qué? Porque voy a almacenar datos en una lista. Entonces, si, por ejemplo, pongo 10 alumnos, debe generar 10 notas aleatorias. ¿Sí o no? Pues para generar 10 notas aleatorias, debo hacer un bucle que vaya desde 0 hasta 9. ¿Sí o no? Eso hago. For i va desde 0, i debe ser menor que n, y se incrementa de 1 en 1. Como voy a hacer varios procedimientos, abro y cierro llaves en el bucle for. Entonces ahora digo, ¿no? En el listbox, en el lst notas, punto items, punto add, voy a agregar ese aleatorio que va a ser x punto next, y le podemos poner pues que vaya entre 0 y 20, ¿no? Porque las notas deben ser entre 0 y 20, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con eso lo único que estoy haciendo es agregar a la lista todas esas notas. Si ejecutara, hasta ahí nada más, si yo puedo estar probando el código de ese botón. Entonces, si aquí pusiera 5, debe generar 5 aleatorios. Ahí están los 5 aleatorios entre 0 y 20, ¿ve? 02, 07, 14, 11 y 12. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Listo. Profesor, pero nosotros sabemos ya por experiencia que cuando almacenamos los datos en un listbox, estos ya dejan de ser datos enteros, sino ya son datos de tipo texto. ¿Dónde lo hemos comprobado esto? Cuando hemos querido hacer el ordenamiento. ¿Se acuerdan? Cuando hemos querido hacer el ordenamiento, entonces hemos comprobado esto. Pero ahí las notas de 0 a 20, ¿no sería mejor de 1 a 20? 0 sí es una nota, o sea, 0, 0. ¿Perdón? Bueno, no tenemos esa condición, pero si lo pusiéramos sería pues, ¿no? De 5 a 20. Pero como estamos en un sistema vigesimal, no hay, por ejemplo, a los que no vienen, 0, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ese Max se ríe, no sé por qué. Ya, sigamos. Entonces les decía, profesor, como sabemos que al pasar al listbox, el listbox solamente ahorita tiene la función de ¿qué cosa? De mostrarnos las notas, ¿sí o no? Pero con quien debemos hacer todas las operaciones es mejor con un vector, porque el vector conserva sus valores enteros y con ellos puedo hacer más rápido la suma y la división. Eso voy a hacer. Voy a declarar aquí un vector, digo int a, ¿correcto? Y entre corchetes a es igual a new int, y entre corchetes pongo la cantidad, el tamaño. Por ahora, que sea 100. Pero no te olvides que el tamaño es 100, lo máximo que puedo almacenar es 100. ¿Estamos? Listo. Entonces aquí voy a poner eso. Voy a decir en A y almacenar todo esto de acá. Y en el listbox que almacene esto. Que es lo mismo, ¿no es cierto?
Se está almacenando en el vector y luego lo del vector lo está almacenando en el listbox y ya es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Y acá un punto y coma. Ahora sí. ¿Todos de acuerdo? Listo. Es el mismo código que tenía anteriormente. Entonces, cuando hago clic en iniciar, igual va a generar los números aleatorios. La lengua tiene que ser local o global. Sí, está bien. Sino que, como no he colocado el número, me está saliendo error, pues, ¿no? Porque he ejecutado el botón antes de poner el número. ¿Por qué no llama la cosa de Pues si estoy modificando el código. Porque ahora solamente estoy haciendo, justamente ahí les voy a explicar por qué si va como global, por qué no. Va como global cuando lo voy a utilizar en varios métodos. Entonces, si acá pongo, a ver, 5, todo lo estamos haciendo para fines de prueba, me generan los 5 aleatorios. Si le pones 48, igual, ¿no? Pero ahora, incluso debería ser el botón para que lo elimine los datos que ya están en la lista, ¿sí o no? Claro, entonces lo voy a poner 45 para que haya 50 datos. Ahí está 50 datos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, se han generado 50 datos aleatorios. Bueno, ya está bien hasta ahí lo que estamos haciendo. Entonces, el joven tiene bastante razón, dice. Ahora para calcular el promedio, profesor, entonces el array debe ser global, no debe ser local, porque eso lo voy a utilizar, se lo pongo ahí, ¿es cierto? Basta que lo saque del método click, ya va aquí afuera. Pues ahora sí, sigo utilizando, no va a haber ningún problema. Y ha generado los, en este caso, voy a ponerlo 10 y debe generar 10 aleatorios. Y ahora debe calcular el promedio. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? La suma entre el total de datos que hay. Entonces, eso vamos a hacer. En calcular promedio, me voy al diseño, hago clic aquí. Entonces, igual, ¿no? Incluso, bueno, declaro igual int i for i es igual a 0 y debe ser menor que n, ¿no es cierto? Claro, porque n es el textbox, ¿no es cierto? Ya está capturando. Y n debo sacarlo global, porque acá no existe n. Ya está, entonces, ¿ve? Conforme vamos avanzando el código, vamos determinando qué variables deben ser globales y qué variables no. Este de aquí debe ser global. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿pero qué pasaría si lo dejas como local y lo vuelves a declarar? Igualito, copias todo este código, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Porque estoy volviendo a capturar el valor de n. Ya está. Ahora sí sé cuánto vale n. Abro llaves y cierro llaves porque voy a hacer varias operaciones ahí. Empiezo. ¿Qué va a hacer? Va a sumar. Por lo tanto, debe haber un valor que también sea suma y que inicialmente valga 0.
Entonces, S es igual a S más A corchete I. Ahí estoy calculando la suma. Para mostrar el promedio ya tiene, por decir un evento donde... Claro, average. También, por ahora lo voy a dejar con esto para demostrar el algoritmo. Pero sí, o sea, ya el list box, ¿no? El list ya tenemos el evento average para que calcule el promedio, incluso la suma también, ¿no? Tiene varios eventos ya el list box, ¿se acuerdan? Y a ver, vamos a ver acá. Acá está, ¿ven? El evento average. O sea, con esto nomás podría calcularlo. Abro y cierro y punto y coma. Eso es lo que me está diciendo su colega. Y ya me evito de hacer todo este algoritmo. ¿Ya? Bueno, si desean reducir, podemos hacerlo solo con esto. Pero si no, un ratito, a ver, vamos a ejecutar primero y vamos a comprobar de paso si son iguales o no. Ya, entonces acá ahora digo el promedio. Pues voy a declarar una variable de tipo double, que va a ser P, que va a ser igual a 0.0. El promedio es igual a S entre N. Y ahora sí pongo, pues no, LBL, respuesta, en su propiedad text, es igual a P.toString. Ya, con ese código, todo este código utilizaría para calcular el promedio. Todo este código sería sustituido solo por este código de acá. ¿Ya? Porque ya tiene esa propiedad. ¿Estamos? Ya, a ver, vamos a comparar, ¿ya? Vamos a comparar respuestas. ¿Empiezo? Hasta ahí está el código y estoy utilizando el bucle para hacer la suma sucesiva de cada uno de los elementos. Y luego calculo el promedio dividiendo la suma total entre el número de elementos. Vamos a ver. Primero ingreso los datos. A ver, son 10 datos. Genero los aleatorios. Ahí están los 10 datos. Ahora calculo el promedio y el promedio me dice que es 10. A ver, comprueben. Puede ser 11 más 17 más 14 más 18 más 4 más 1 más 18 más 1 más 6 más 17 dividido entre 10. Ya. ¿Está bien? ¿Todos hicieron hasta ahí? Como les dije, si no desean hacer todo este código, lo único que pueden hacer es hacer esto, ¿no? LBL text respuesta. Ya, los que no desean hacer todo ese código es igual a average.toString. No te olvides que el toString es ¿por qué? Porque está convirtiendo a cadena. A ver, veamos. Le pongo 10 aquí, generar y calculo el promedio y tal, 0,7. ¿No? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el average? Claro, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este average no está cumpliendo, tendría que ser datos de tipo doble. ¿Ah? Listo, entonces lo vuelvo a poner como respuesta y le quito eso. Claro. Ahora sí, pongo 15 datos y calculo el promedio y me sale 9 de promedio. ¿Ya? Listo. Sí.
Ya, y hacían eso y tienen 3 puntos. Si es que hubieran dado, ¿no? Listo, entonces voy a detener la grabación. Y ya de una vez el video lo voy a tratar de convertir a